Amigos, quería hacer este video desde el mismo día que salió la noticia que Tony Nadal iba a regresar al circuito y no para entrenar a Rafa, sino para entrenar al canadiense Auger Aliassime. Por diferentes ocupaciones, por falta de tiempo, no lo pude hacer hace un par de jornadas, pero creo que con el pasar de las horas se fueron sumando nuevas e interesantes novedades, declaraciones de Djokovic, declaraciones del propio Rafa, de Tony, de Aliassime. El hecho, la fortuna quizás de que no se encuentren por el mismo lado del cuadro Monte Carlo, sino que hemos tenido la polémica y el morbo de que el entrenado por Tony Nadal enfrenta a Rafa, y en fin. Y también la suerte, qué suerte que el sorteo tampoco va a enfrentar por el mismo lado del cuadro a Djokovic y a Nadal, por el hecho de tener a Nole como siembra 1 y a Rafa como siembra 3, no 2, teníamos el riesgo de que se enfrenten antes de una hipotética final, pero bueno, la fortuna, ¿no?, del sorteo hizo que estén por el otro lado. Bueno, pero no es para hablar del cuadro de Monte Carlo en este caso, sino para hablar de qué le puede llegar a aportar Tony Nadal a un jugador con enorme futuro, con ya muy buen presente, y con la locura y la ansiedad del público, la prensa, los fanáticos canadienses y los fanáticos que esperan una nueva figura que pueda reemplazar al Big Three. Y ya le empezamos a meter la presión a Auger Aliassime, que tiene apenas 20 años, un montón de finales jugadas y un 100% de finales perdidas, es verdad, pero creo que estamos hablando de un jugador con un potencial enorme que eventualmente, si todo sigue normal, la salud acompaña, vamos a tener un ganador de torneos con seguridad y de grandes torneos, ¿por qué no? Es un jugador que todavía tiene mucho para aprender, un potencial enorme, un jugador que mide más de 1,90 m y que parece no pasar del 1,80 m por la facilidad con la que se mueve, con la velocidad de sus movimientos, que uno hace pensar, es un jugador de 1,80 m, es un jugador bajito que se mueve como nadie, que resbala en todas las superficies y que parece tener un caudal ilimitado en cuanto a lo físico, una especie de Gael Monfils, quizás recargado, quizás mejorado, mucho más enfocado en cuanto a lo mental, con armas quizás un poco más, ¿cómo podríamos decir? Con armas quizás más poderosas, con más poder de fuego, con un enfoque mucho mayor que el talentosísimo francés, que uno siempre tiene la tentación, al menos yo tengo siempre la tentación, quizás por el apellido, por recordarme a Monfils, de decir el francés Auger Aliassime. Bueno, hay una conexión Francia y Canadá. Yo creo que Tony Nadal le puede aportar muchísimo más desde lo mental, desde la experiencia de haber tenido un gran campeón de todos los tiempos como Rafa por tantos años, haber construido ese gran campeón desde cero. Bueno, Auger Aliassime no está siendo construido desde cero, ya es un jugador bastante armado, pero que puede mejorar mucho aún. Yo lo veo por momentos como un jugador muy unidimensional. Me recuerda a lo que comentábamos después de la final de Miami entre Jannik Sinner perdiendo con el polaco Hurkacz, y el italiano Sinner lo habíamos visto completamente unidimensional, sin caerle ninguna idea, simplemente pegando y recostándose, confiando en su extrema potencia, en su gran velocidad, en su juventud, en el hecho de que puedo pegar, no me voy a cansar. Pero la variedad y la mayor experiencia, la mayor edad de Hurkacz se terminó imponiendo por momentos con mucha claridad. Yo creo que la experiencia de Tony va a ir por el lado de no peguemos todo el tiempo, variemos un poco más, tratemos de cambiar los ritmos, que es algo que Nadal progresivamente, paulatinamente, pero también sin pausas, estuvo incorporando en su juego. El juego de Nadal año 2016, 2017, sobre todo 2017, no es el mismo jugador que el año 2004, 2005, 2006. Es un jugador que continuamente ha evolucionado. Ahora, conocemos lo suficiente del trabajo interno de Tony Nadal como para decir, Tony Nadal es un jugador que trata de inculcar ofensividad, es un jugador que trata de inculcar juego defensivo, juego de contragolpe. Si nos basamos en las características de Rafa, podemos llegar a decir es un jugador o es un entrenador que trata de imponer una fuerte lucha desde el fondo de la cancha, ser muy estratégico, tratar de adaptarse bastante a las características de los rivales y sobre todo enfocar desde una rocosa mentalidad. Ahora, yo también he tenido
comentarios acerca de lo mucho que Tony Nadal insistía a Rafa para poder pulir sus terminaciones, no exagerar con el hecho de tirar la raqueta hacia atrás y no exagerar con el hecho de plantarse tantos metros detrás de la línea de saque, de la línea de base. Por lo tanto, yo creo que no estará en riesgo la vocación ofensiva de Aliassime, que pega y pega y pega y quizás pueda tener un paralelismo con Jannik Sinner, jugadores muy muy potentes, pero sin demasiada variedad. Yo creo que el regular su mentalidad, controlar los momentos más importantes desde el apoyo de un entrenador con tanta experiencia que se suma al equipo de trabajo, lo cual me parece muy importante, porque el trabajo que han hecho con Aliassime evidentemente es muy bueno, es un jugador que está excelentemente armado en cuanto a lo físico, muy bien armado en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo estratégico no se lo ve limitado, pero sí se lo ve quizás con algunas limitaciones en el hecho de cómo encarar los partidos importantes, de cómo encarar los grandes momentos de los partidos definitivos de los torneos. Quizás ahí es donde uno pudiese regular, quizás ahí es donde uno pudiese tirar la responsabilidad también del lado del rival y no simplemente que todo dependa de uno. Los entrenadores suelen decir mucho, solemos decir mucho, también ponelo a jugar al rival, tenelo en cuenta si es que está mal, vamos a ver si a la quinta pelota erra, porque si vos te jugás todo a la tercera y empezás a acumular una enorme cantidad de errores no forzados, no vamos a saber qué pasa a la quinta, qué pasa a la sexta, qué pasa cuando uno cambia un efecto, qué pasa cuando uno juega un slice. Hay que poner también en la planificación al rival, sobre todo cuando la cosa es pareja. Y las declaraciones de Rafa creo que fueron bastante interesantes también, por el hecho de decir, y yo creo que si bien contrasta con lo que dijo Djokovic, comentándolo así como no imaginaría a Marian Baida entrenando a alguien más mientras yo juegue, uno puede decir, bueno, pero tampoco sos el dueño de Marian Baida. Uno no conoce la interna y a veces uno como entrenador se hace parte realmente del desarrollo de un jugador y los triunfos de mi jugador, en este caso los triunfos de Djokovic de la mano de Marian Baida, uno los asume como propios también. Uno es parte de ese equipo. Yo soy un entrenador que sacó a Novak Djokovic, que lo hizo uno de los mejores de todos los tiempos. Y quizás esa sea la conexión que ellos tienen. Vaya uno a saber. Uno también, cuando tiene una gran figura, suele estar también un poco opacado. Si uno entrena a un gran campeón, la gente tiende a pensar en el gran campeón y quizás no en el gran jugador. Y uno como entrenador, como formador de jugadores, tiene esa necesidad de volver a tener un nuevo desafío, de volver a demostrar y demostrarse sobre todo que uno puede hacerlo con otro jugador, quizás con menos condiciones, con menos posibilidades y que uno puede ser ese motor que lo termine llevando a los grandes resultados. Entonces, uno tiene que conocer las internas, pero también lo que solemos sentir los entrenadores, la necesidad del desafío, la necesidad de renovar laureles y de renovar esa necesidad, justamente, valga la redundancia, de seguir progresando con un nuevo jugador. Lo de Rafa hay que entenderlo también, y decía, Tony no necesita preguntarme a quién pudiese entrenar. Recordemos que Aliassime también había participado varias veces de jornadas de entrenamiento en la academia de Rafa Nadal, y creo que la academia de Rafa Nadal es un punto a tener muy, muy en cuenta. Es muy fuerte, les puedo decir por experiencia propia, aquí en el Medio Oriente, en Europa, en varios países, la academia de Rafa Nadal está empezando a hacer una especie de pulpo y empezar a ser una fuerza muy muy importante en lo que sea el desarrollo de jugadores, manejar federaciones, desarrollar nuevos talentos. Y yo creo que sumar a Auger Aliassime a la academia Rafa Nadal, de alguna manera, es un punto a favor tremendo. Y yo creo que eso Rafael Nadal también lo toma en cuenta. Quiero tener a los mejores jugadores entrenando en mi academia. ¿Cuántos años más va a jugar Nadal? Sí existe la posibilidad de que se enfrente a Aliassime con Nadal. Ya Tony dijo que no iba a estar en ninguno de los dos boxes en ese caso. Era la respuesta que yo esperaba incluso antes de que él la diese. Seguramente que ese partido, cada uno hará lo que tenga que hacer. Rafa ya tiene su equipo. Y seguramente las charlas con respecto a Nadal se darán en estos días y no justamente en la jornada que tenga que enfrentarlo. Es un gran punto a favor, es un gran jugador que se suma a todo lo que sea Rafa Nadal Academy. A Rafa, a Tony, a la academia que ya está en 3 países, si es que no he perdido la cuenta. Yo creo que todo es positivo, es win-win para todos en lo que sea, al menos el lado de Rafa, el lado de Tony, el lado de Aliassime. Y yo creo
creo que va a ser la experiencia más que todo lo que aporte Tony. Lo que aporte técnicamente lo iremos viendo porque no tenemos quizás desde la afuera la referencia de a qué se dedica más Tony cuando encara a un nuevo jugador. No hemos visto desarrollar a otro jugador más que a Rafa. Y desarrollar a Rafa creo que lo ha hecho bastante bien. Un jugador con una de las mejores derechas de todos los tiempos, con un revés muy sólido, con una capacidad física, estratégica y mental de las mejores también, con quizás un servicio que se ha ido evolucionando de a poco con el correr de los años, pero que no está entre los mejores del mundo. No creo que sea un problema para Aliassime. Aliassime tiene un gran servicio y creo que todo lo demás va a ser sumar, sumar y sumar. Así que básicamente es eso lo que tengo para contarles. Me gustaría saber más que todo sus sensaciones. Este canal es un ida y vuelta con ustedes. Y me gustaría que comenten qué creen que Tony le puede agregar a Aliassime. ¿Será más lo técnico? ¿Será más lo táctico? ¿Será lo mental? Me gustaría que lo dejen en los comentarios. Y ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima.